Amén. No sé si ha sido Rosa que en su oración ha hablado del poder de Dios. Y en esta mañana voy a hablar sobre este tema, pero no el poder de Dios que todos sabemos que tiene, sino el poder que da la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque de eso es de lo que queremos tener en nuestras vidas. La Biblia proporciona ejemplos innumerables, interminables, acerca de cómo la presencia de Dios da poder a los suyos para vivir en fuerza, en esperanza, en gratitud. Y uno de estos ejemplos de este poder de la presencia de Dios lo tenemos en la vida de Moisés. Moisés estaba convencido de que si la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara hacer cualquier cosa. Cuando habló cara a cara con el Señor, esa cara que se le transformaba en alegría, le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí, no nos hagas salir. Señor, le estaba diciendo, no quiero ir a ningún lado sin saber que tú estás ahí conmigo. Moisés sabía que la presencia de Dios en Israel era lo que le distinguía a su pueblo de otras naciones. A Moisés no le importaba cómo otras naciones recibían su dirección, cómo decidían sus estrategias, cómo dirigían sus gobiernos o sus ejércitos. Él dijo: nosotros nos movemos de una manera diferente. La única manera en que podemos ser guiados o gobernados es que Dios esté en nosotros, que la presencia de Dios esté entre nosotros. Cuando la presencia del Señor está en nuestra vida, nadie, que nos quede claro, nos podrá hacer daño. Pero sin Él somos frágiles, somos impotentes. Debemos dejar que las naciones, que la gente que no cree en Dios, siga guiando su vida como ellos quieran. Ellos podrán confiar en sus ejércitos, en sus tanques, en sus soldados, en su dinero, en sus nuevas armas. Pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, que no tiene más armas que la suya propia, que el amor y la presencia en nuestras vidas. Amén. Esta es la forma en que Dios contestó la audaz declaración de Moisés. Le dijo: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Fijaros qué increíble promesa. Mi presencia irá contigo y yo te haré descansar. Tendrás siempre descanso. Es decir, y esa es la realidad en la vida. Si una iglesia tiene la presencia manifiesta de Dios, no habrá en ella ajetreos, bullicios, envidias o luchas. Al contrario, habrá paz, calma, un descanso tranquilo, y todos los que entren por la puerta notarán la presencia de Dios en medio de nosotros, porque verán algo distinto a lo que están acostumbrados a ver cuando entran en otros sitios. Lo mismo que ocurre en la iglesia es cierto para todo cristiano de manera individual. Si tienes la presencia de Jesús en tu vida, vas a experimentar el orden divino de Dios en todo lo que hagas. Tendrás paz, calma, vivirás sin apuros, sin ansiedad, sin correr de un lado para otro buscando consejo. Te sentirás fuerte porque Dios está en ti. ¿Qué más quieres si Dios está en ti? Pues ahí lo tienes todo. Tendrás fundamento en tu vida. Vivirás confiado sabiendo que Dios tiene todo bajo su control. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de la bendición que la presencia de Dios trajo en la vida de sus seguidores. La presencia de Dios, fijaros, era tan evidente en la vida de Abraham que hasta los que no creían, hasta los que le conocían, que vivían a su alrededor, notaban que en su vida había alguna diferencia con respecto a lo suyo. Como también se ha dicho en la oración, que la gente, por lo que vean nosotros, vean que somos cristianos. No por lo que digamos, no por las palabras. Y fijaros, le dijo a Abimelech, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Abimelech, que era un hombre impío, se había dado cuenta que Dios estaba en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque tenía bendición en todas las cosas que hacía. También Dios le prometió a Josué que ningún enemigo podría enfrentarse contra él
mientras su presencia estuviera con él. Y así dice en Josué capítulo 1, versículos 5 al 6, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Una muestra más de lo que hizo la presencia de Dios en la vida de Josué. También Dios le dijo a Gedeón: el Señor está contigo. Le dijo: guerrero valiente, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. La frase, la fuerza, en este versículo hace referencia al versículo anterior. La fuerza es el Señor está contigo, ¿vale? No los músculos de Gedeón, no la sabiduría de Gedeón, sino que el Señor está contigo. Las Escrituras presentan a Gedeón como un cobarde. Así que, ¿por qué Dios le llamó guerrero valiente? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque él dijo que le iba a acompañar y que su presencia iba a estar. No porque Gedeón fuera especialmente un hombre valiente. Por otra parte, Dios le advirtió a Jeremías que la nación entera se volvería contra él y que rechazaría sus profecías. Sin embargo, Dios también le prometió, dijo en Jeremías capítulo 15, versículo 20, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. La presencia de Dios es la que da poder. Yo estoy contigo para salvarte y librarte. Estos pasajes del Antiguo Testamento que acabo de citar no son historias de letras muertas. Su propósito es animarnos a nosotros, a los cristianos del siglo XXI, y exhortarnos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos dar gracias a Dios por lo que la presencia hizo en Abraham, en Josué, en Gedeón y en Jeremías, y en todo Israel, y en todos y muchos cristianos que confiaron desde que conocieron a Cristo en Él. Confiaron en el Señor y se llenaron de la presencia de Dios y vivieron en la presencia de Dios. Por eso cada uno de nosotros podemos también experimentar este poderoso testimonio que supone tener la presencia de Dios en nuestra vida. No solamente saber que Dios existe, sino incorporarlo a nuestra vida, porque mucha gente sabe que Dios existe, hay mucha gente que cree en Dios, pero no han hecho de Dios una parte esencial de ellos. Es decir, no sienten que realmente Dios está ahí y que está obrando y que está cuidando y que está trabajando por cada uno de los suyos. Por eso nosotros tenemos que implorar que esa presencia de Dios, que sea una presencia real, que guíe nuestras vidas, que abra las puertas, que quite los obstáculos, que derrita corazones y que en definitiva nos haga mucho más valientes frente a todas las circunstancias contrarias que podamos enfrentarnos en nuestra vida. Porque todos cada día nos encontramos con circunstancias difíciles. Pero si sabemos que Dios está ahí con nosotros, como estuvo con todos estos, pues Dios será el que peleará por nosotros, Dios será el que nos dará la sabiduría, el que nos dará la dirección, el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Me imagino que al igual que yo, muchos de vosotros habéis visto cómo Dios ha cambiado el corazón de muchas personas. Ha cambiado el corazón propio de cada uno de nosotros. Y también hemos visto como corazones que pensábamos que no iban a cambiar, Dios los ha cambiado. Porque Dios tiene poder para ello y mucho más. Todo cristiano puede, por tanto, proclamar que al igual que Dios le ha cambiado su vida, es porque Dios está presente también en él. Y Él, si tú quieres, si tú le dejas, seguirá haciendo grandes cosas en ti. Pero Dios, para poder obrar en la vida de nosotros, pone condiciones. Y esta condición se encuentra en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 15. En el capítulo anterior, en el 14, el rey Asa había dirigido los ejércitos de Judá a una gran victoria contra el ejército de 1 millón de hombres de Etiopía. Sin embargo, Asa testificó que fue la presencia de Dios la que dispersó al enemigo. Y así dice: entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa. Fijaros, mientras Asa y sus ejércitos tomaban, después de haber vencido la batalla,
la dirección hacia Jerusalén, se les apareció el profeta Azarías. Y él les dijo: óyeme, Asá, y todo Judá y Benjamín. Fijaros, dice, el Señor estará con vosotros. Aquí viene la condición: mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Dios no se esconde si le buscas. Pero si le abandonáis, os abandonará. Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Dios, conforme a sus promesas, se dejó encontrar por ellos. Dios estará siempre si nosotros no nos apartamos de Él. Y si nos hemos apartado y le buscamos, le volveremos a encontrar. Esas son promesas de Dios. Por lo tanto, que nadie diga que yo no... Esto se ha acabado, esta relación de Dios y mía, y yo se ha acabado. No, no se ha acabado. Si tú quieres, nunca se acabará esa relación. Por tanto, este es el secreto de conseguir y mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor le recordó a Asá claramente, sin rodeos: Asá, nunca olvides cómo conseguiste esta victoria. Me buscaste con todo tu corazón, te volviste a mí completamente cuando estabas en problemas, y yo te envié mi presencia. Fue mi presencia la que hizo huir tus enemigos, no tus poderosos ejércitos. Ahora Azarías le estaba diciendo: recuerda cómo estaba el reino antes de que tomaras el poder. Todo estaba descentrado, sin ley, sin dirección, sin enseñanzas rectas. Todos eran una ley a sí mismos, haciendo como les parecía. Así pasa a veces entre los cristianos también, que cada uno cree que él es su propia ley y que hace las cosas como él cree que están bien. Pero la ley no somos ninguno de nosotros, la ley está aquí. Amén. Y por esta ley es por la que nos van a juzgar. Y conforme a esta ley es la que hemos de vivir. Mis pensamientos, tus pensamientos acerca de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que está bien, de lo que está regular, no vale para nada si no está refrendado aquí, en la ley, en la palabra de Dios. Tú podrás creer lo que tú quieras creer. Tú podrás creer que mentir un poquito no es malo. Pero el Señor no dice eso. Se dice que mentir es pecado. No habla de poquito ni de muchito, habla de mentir. Por ejemplo, o de amar. Tú podrás creer que puedes amar a unos y a otros no. Pero el Señor dice que no, que hay que amar a todos. Amén. Ya está. Esta es la ley. Y esta es donde nosotros nos tenemos que centrar. Por desgracia, esta es la imagen de muchos hogares, entre ellos cristianos. A veces todo está fuera de orden, sin autoridad, sin paz o sin descanso. Muchos hacen lo que les place. Muchas de las familias se han convertido en desórdenes trágicos y disfuncionales. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Ningún hogar cristiano tiene que permanecer disfuncional. Las promesas de Dios no cambian y su palabra promete por el resto de tu vida. Dice: mientras continúes buscándome, yo estaré contigo. Cada vez que clames a mí, siempre seré hallado por ti. Y esto no es ninguna teología complicada de entender. Cualquiera puede entender claramente que la presencia de Dios estará en su vida si le busca de corazón. No hay que complicarse más. No hay que ir a ninguna escuela a estudiar teología para saber que esta es la realidad de que si tú quieres, Dios estará siempre en tu presencia. Aún más, Dios también asegura promesas especiales para aquellos que determinan buscarle con todo su corazón. Y una de estas promesas es el pacto de la presencia de Dios. No obstante, este pacto es estrictamente condicional. Las Escrituras aclaran que si nos atenemos a la regla de este pacto, gozaremos de increíbles bendiciones de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto no se refiere tan solo a asuntos de salvación. Habla de ser tal buscador de Dios que su impresionante presencia va a ser derramada siempre en nosotros en bendiciones y será vista y conocido por todos. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? Porque algunos entienden que las bendiciones de Dios es la prosperidad económica y material. Y Dios, cuando habla de bendiciones, no habla de esa solamente. Habla
de las bendiciones de paz, de tranquilidad, de gozo, de confianza, de esperanza, de aceptación de las cosas de la vida. Esas son bendiciones porque, como yo digo muchas veces, los problemas están ahí. Pero si tú los enfrentas con una actitud positiva, va a ser mucho mejor que si los enfrentas con una actitud negativa, que te van a traer desesperación, que te van a traer depresión, que te van a traer muchas cosas malas a tu vida. ¿Verdad que es así? Los problemas están ahí. A todos nos gustaría que algunas cosas que nos suceden fueran de manera distinta como sucede, pero están sucediendo así. Lo que habrá que hacer es no desesperarse y confiar en que Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas en esas situaciones por las que estamos pasando. Y que a lo mejor son situaciones transitorias que nos llevarán a situaciones de mayores victorias en nuestras vidas. Esas son bendiciones de Dios. Amén. Dios reveló este pacto de su presencia a través de un profeta anónimo, quien le llevó un mensaje a Elí, el sumo sacerdote de Israel. En ese tiempo Elí estaba descarriado y el Señor le había hablado advirtiéndole en contra de permitir el pecado. Pero Elí ignoró todas las palabras de Dios y ahora este profeta anónimo le dijo en Samuel, 1 Samuel capítulo 2 versículo 30: Por tanto el Señor Dios de Israel declara: Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: Lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios prometió que la presencia de Dios iba a estar ahí siempre. Y Él cumplía. Pero no va a ser así. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, sino porque ellos le han menospreciado, le han tenido en poco. Dios quiere estar en la vida y en las acciones de cada uno de nosotros. Pero tú le tienes en estima a Dios. Le tienes puesto en el lugar que le tienes que poner para que eso sea una realidad en tu vida. Si lo tienes puesto en estima, Dios va a cumplir su promesa. La frase tenidos en poco tiene que ver con Dios quitando su presencia. Esto no significa que una persona esté maldecida, sino más bien que tendrá que caminar no por el poder de la presencia de Dios, sino por el poder de su propia carne. Y ya sabemos dónde a veces nos lleva el poder de nuestra propia carne. Dios no te maldice, porque Dios te maldice, pero no vas a experimentar el poder de la presencia de Dios en tu vida, sino simplemente tus fuerzas. Y nuestras fuerzas son muy limitadas, cuando no escasas muchas veces en nuestra vida. Muchas personas acuden a Cristo con un gran entusiasmo inicial de fe, con muchas emociones. Sin embargo, al pasar el tiempo su celo se apaga y comienzan a descuidar al Señor. Menosprecian sus mandamientos y vuelven a sus viejos caminos de pecado. Mas ellos aún creen que la presencia de Dios permanece sobre ellos. Y eso es un gran engaño, una gran mentira, una gran ilusión que algunos se hacen. La Biblia lo dice bien claro: si tú lo dejas, Él te dejará a ti. Pero no porque Él quiera, sino porque tú no quieres. Nuestro Dios es el Dios de la libertad. Dios quiere estar, pero Dios no nos coge y nos obliga a estar con Él. Él nos ha hecho libres. Yo, siendo cristiano, me siento verdaderamente libre. Y Dios respeta nuestras decisiones. No significa que les guste, no significa que lo quiera que eso sea así. Pero Dios respeta nuestras decisiones. Si tú lo dejas, Él no estará. Pero no porque no quiera, sino porque tú no quieres estar. Pero si te vuelves, lo vas a encontrar. ¿Vale? Si alguna vez te encuentras en esa tentación, que sepas que siempre que te vuelvas, lo encontrarás a Dios. Y las promesas de Dios nunca fallan. Pero algunas, como el pacto de la presencia, de su presencia, son absolutamente condicionales. Requieren algo más que nuestra cooperación. Por supuesto, Dios nunca nos abandonará ni dejará de amarnos, pero si continuamos en pecado, su presencia no estará con nosotros y nuestras vidas no serán instrumentos de su poderosa presencia. Viviremos, como decía antes, según la carne, luchando, pataleando, sin encontrar verdaderamente la dirección que andamos buscando. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios manifestaba su presencia a través de una nube. Esta nube fue una manifestación física del juramento de Dios de estar siempre con su pueblo. Bajaba y cubría el tabernáculo de noche y de día,
y actuaba como guía para cada tarea que el pueblo tenía que realizar. Cuando la nube se movía, ellos se movían, y cuando la nube se paraba, el pueblo de Israel se paraba. En la actualidad, esa misma nube de su presencia sube o baja cuando tú oras, cuando tú buscas la presencia, cuando te encuentras delante de Dios como Moisés estaba, y cuando tú esperas que en todos los días, ese momento para envolverte en su paz, para que Dios te guíe, para que Dios te dé paz, para que Dios te dé poder. Tu oración puede ser donde tú quieras, puede ser en la ducha, en el autobús, camino a tu trabajo, donde tú quieras, pero lo importante es que tú entiendas que tú necesitas más de la presencia de Dios. Es algo maravilloso estar en la nube de la oración con Dios, desarrollando una vida de oración contundente. Dios promete que mientras te conviertes en un siervo que le busca y ora, su presencia saldrá como fuente en tu vida, cerrando y abriendo puertas y obrando su orden divino a tu alrededor. Es una promesa de Dios. Más aún, algo mayor que esto va a suceder, que la presencia de Dios te va a llevar a revelarte más y más cuál es su gloria. ¿Se entiende? Primero necesitamos la presencia de Dios para tener poder, y la presencia nos hará descubrir también la gloria de Dios. Existe una gran diferencia entre la presencia de Dios y su gloria. Muchos cristianos conocen su presencia en sus vidas, pero pocos conocen su gloria. Éxodo nos ofrece una nota de referencia, dice 40:34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, dice, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Vemos, la presencia está relacionada con la gloria. ¿Hay presencia en tu vida? Habrá gloria de Dios en tu vida. El apóstol Pablo escribe que el cuerpo de todo creyente es el tabernáculo de Dios. Dice, ¿no sabéis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Como los israelitas que vivían bajo la nube de la presencia de Dios, nosotros estamos constantemente también bajo la cubierta de la gracia de Dios, porque somos tabernáculo de Dios. Mas, sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre contemplar la presencia de Dios y contemplar su gloria? Todos queremos la presencia de Dios, dirigiéndonos, guiándonos, dándonos poder y bendiciéndonos. ¿Pero qué más? Queremos ver su gloria, queremos ver su presencia, queremos ver su poder, su seguridad. La seguridad de la presencia de Dios, fijaros, no fue suficiente para Moisés. Él sabía que había algo más y le dijo, en el versículo 18 de Éxodo 33, te ruego que me muestres tu gloria. Ya sé que estás ahí, ya sé que estás en mi vida dirigiéndolo, pero ahora te ruego que muestres tu gloria. Y Dios le mostró su gloria a Moisés, pero no apareció en alguna nube luminosa, ni en un temblor de tierra como demostración de poder. Dios expresó su gloria en una revelación sencilla de su naturaleza. Entonces, capítulo 34, 6, 7 de eso, pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. ¿Cuál fue la gloria de Dios que percibió Moisés? La misericordia de Dios. Esa fue la gloria de Dios. El amor, la misericordia y la compasión de Dios. Dice, yo soy el Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Porque a veces tenemos una imagen de un Dios castigador. Solamente castigador. Pero dice que él vio, yo soy el Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. Esa es la gloria de Dios, que Moisés percibió en la presencia de Dios. Vio el verdadero carácter de Dios. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos necesitados también de ver ese carácter de Dios. Y no solamente ese Dios castigador o ese Dios que está ahí dispuesto a condenarnos. No olvidemos, como dice Santiago, que por encima de la justicia o antes de la justicia de Dios está su misericordia. Dios siempre nos va a dar oportunidades. He escuchado a cristianos decir, como la gloria de Dios descendió en nuestra iglesia anoche. Hubo una alabanza tan increíble que hasta la gente caía por los suelos. Pero eso no es una prueba de la manifestación de la gloria de Dios. No tiene nada que ver con Dios más allá de las emociones humanas.
eso no incluye una revelación especial acerca de quién es Dios. Algunos pueden pensar, pero ¿y qué de la experiencia de los discípulos en el monte de la transfiguración? ¿No era una manifestación de la gloria de Dios? Dice el texto que hubo una luz imponente y la aparición milagrosa de Moisés y Elías. Pero la gloria de Dios en ese texto no estaba en Moisés o Elías, sino en quién estaba, en la espectacular revelación de Jesús. Ahí donde estaba la gloria de Dios, en Jesús. Dice Mateo 17, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Dios estaba diciendo en esa transfiguración, aquí está mi gloria personificada. ¿En quién? En Jesús. En ese que está apareciendo, en Cristo, ahí está mi gloria. En Él se está cumpliendo todo lo que yo soy. Todo lo que yo era para Moisés, lleno de gracia, de misericordia, paciente, abundante en bondad y verdad, el que guarda misericordia a millares, perdonando la iniquidad y la transgresión de pecados. Y ahora el Señor, Dios, está diciendo, aquí, en mi Hijo, en Cristo Jesús, está la imagen de mi gloria. Todo esto se encuentra aquí en este momento. No ese Dios lejano, sino el Dios cercano que Jesús representa. No ese Dios castigador que algunos pueden tener, sino el Dios misericordioso que muere por amor por cada uno de nosotros en la cruz. Ahí es donde está Cristo. Ahí es donde está la gloria mía. Dios quiere abrir nuestros ojos. Dice Efesios 1:18, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Toda la gloria que le revelé a Moisés está personificada en mi Hijo. Y ahora te la he entregado como herencia. Tú, cada uno de nosotros, tenemos derecho a conocer toda la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque toda la deidad se encuentra en Cristo Jesús. Toda la deidad de Dios se encuentra plenamente en Él. ¿Por qué Moisés buscó una visión de la gloria de Dios desesperadamente? Yo creo que la razón se encuentra en este versículo de Éxodo 29:43, dice, me encontraré allí con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria. La palabra santificado aquí significa hecho limpio. Dios estaba diciendo a Moisés, mientras tú y el pueblo me adoréis, me reuniré con vosotros, os daré mi presencia y en ese momento se revelará toda mi gloria. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, limpios, abiertos de corazón, a Él obtenemos su presencia y obtenemos su gloria también. Este es uno de los versículos más poderosos de todas las Escrituras. Ofrece esperanza a cualquiera que lucha con un pecado una y otra vez y anhela estar libre y limpio. Dios promete, tu templo será limpio por la revelación de mi Hijo, de mi gloria, y esa revelación está disponible por ti ahora mismo en Cristo Jesús. ¿Te sientes con pecado? ¿Quién no? Pero Dios nos ha limpiado y nos sigue limpiando. La sangre de Cristo derramada en la cruz fue una vez para siempre, la que se derramó. Pero sigue actuando, sigue limpiando. Te limpió un día, pero te va a seguir limpiando. Siempre que tú te arrepientas, reconozcas que no has hecho bien y te vuelvas a Él. Como el Hijo pródigo, el Padre está ahí, en Cristo Jesús, esperándonos a cada uno de nosotros. La revelación de Cristo la encontramos. ¿Dónde la encontramos? Aquí también, en las Escrituras. ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres conocer más de Cristo? Lee la Biblia. ¿Quieres experimentar el poder de la presencia de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Lee la Biblia. No hay milagros que sustituyan la palabra de Dios. Busca al verdadero Dios. Busca al verdadero Jesús aquí. No lo busques en otros sitios. En otros sitios probablemente estará deformado, porque cada uno lo ve a veces de su manera, lo interpreta de su manera y lo comparte de su manera. Pero todos nosotros tenemos acceso directo a conocer a Dios y a Cristo a través de la palabra. Amén. Todos, en humildad, sabiendo que todo a lo mejor no lo vamos a entender, pero que poco a poco la presencia de Dios en nuestra vida, que produce leer la palabra de Dios, nos irá mostrando la gloria más de Cristo Jesús. Amén. La gloria de Dios. Amén. Esta revelación de la gloria de Dios puede proveer poder de mantenimiento en nuestra vida. En otras palabras, la gloria de Dios nos mantendrá limpios en la peor hora de nuestra vida. Satanás nos podrá mentir, nos podrá decir, estás vencido, estás acabado,
eres un falso, eres un mentiroso, eres un pecador. Pero nosotros podremos decirle con toda la fuerza y con todo el poder, no, porque yo sigo teniendo un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús delante de Dios, y que cuando yo voy al Padre a través de Él, el Padre me recibe, me perdona y vuelvo a ser limpio por la gloria, la misericordia, el amor y la compasión de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ese es el poder de la presencia de Dios y que se manifiesta en la gloria de Dios. Cuando Dios le reveló todas estas cosas a Moisés acerca de su naturaleza, también le dio la revelación completa de que él no tendrá por inocente al culpable. Azarías le profetizó al rey Asa en su hora más próspera: si tú menosprecias la gloria de Dios, si tú excusas tu pecado y descuidas al Señor, Él no te limpiará. No excusemos nuestros pecados. A nadie nos gusta pecar. Pero no lo justifiquemos. No lo excuses. Buscamos realmente que Dios nos perdone, que Dios nos limpie. Señor, hemos pecado. Lo siento. Somos humanos. Tú sabes lo que es ser hombre, porque tú en Cristo Jesús lo has sido. Y nos conoces. Sabes de nuestras luchas, de nuestros esfuerzos. Señor, perdóname y ayúdame a no volver a caer en Él. No quiero caer en Él, Señor. No quiero, Señor. Te pido ayuda. Te pido la fuerza de tu presencia en mi vida para seguir adelante, porque no quiero que las excusas de mi pecado me aparten de ti. El Señor, dice 2 Crónicas 15:2, estará siempre con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Si le buscáis, se va a dejar encontrar por vosotros. Si le abandonáis, Él nos abandonará. Lo que Dios nos está diciendo es muy sencillo. Toma tiempo para conocer mejor a mi Hijo Jesús. Escudriña mi palabra, búscame en oración. Entonces, mientras habitas en mi presencia, tus ojos comenzarán a abrirse a mi gloria. ¿Por qué? Porque todo está revelado en Cristo. Él es la revelación plena de mi amor, del amor de Dios, de la gracia, de la misericordia y de la bondad. Hermano, mientras reflexionas continuamente en esta revelación, vas a sentir que Dios te va a seguir limpiando, que te va a seguir purificando y que cada día vamos a ser más como Jesús. Mientras sientas lo amoroso y misericordioso que Él es contigo, más amoroso y misericordioso, tú también vas a ser como con los demás. Yo muchas veces pienso qué imperfecto soy. ¿Quién soy yo para juzgar y condenar a mis hermanos? ¿Quién soy yo? Si yo soy el primero de los imperfectos. Y yo he aprendido que Dios me quiere, aún con mis imperfecciones. Y yo tengo que querer a los demás, aún con sus imperfecciones. Pero eso no significa que Dios esté contento con mis imperfecciones, ni que yo esté contento con las imperfecciones de las personas que yo quiero. Y tenemos que trabajar juntos para superar esas imperfecciones. Y el trabajar juntos significa ir de la mano, ayudarnos, no juzgarnos, no condenarnos. Eso le corresponde a Dios. Y si Él nos da oportunidades y nos sigue agarrando de la mano, a pesar de estas imperfecciones, ¿quiénes somos nosotros para no ayudar a los demás? ¿Te crees mejor que los demás? Bendito tú. Yo no. Dios cambió mi corazón de piedra por uno de carne. Y quiero seguir experimentando la carne en el amor a mis hermanos. Pero con la potencia, la presencia de Dios y la gloria de Dios en mi vida. Hermanos o amigos, deja de buscar señales. Deja de buscar milagros. Ya tienes el milagro en Cristo Jesús. ¿Qué más quieres? ¿Tu vida de fe depende de milagros, de cosas que veas? Entonces no tienes fe. Si no vieras ni un solo milagro,
dejarías de creer en Dios? Pues ahí tienes un testimonio de fe, que es Cristo Jesús, de amor por cada uno de nosotros. Dejemos de esperar que haya fuerzas que sacudan el edificio de nuestra vida, de nuestra iglesia, o que un predicador te imponga las manos y solucione tus problemas. Busca a Dios a solas, como mejor te encuentres. Su palabra lo dice claro, lo dice claro, porque los ojos del Señor recorren, dice Crónicas, 2 de Crónicas, toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Dios recorre la tierra buscando a aquellos que tienen su corazón puesto en Él, para fortalecerles. ¿Tú tienes puesto el corazón en Dios? Amén. Pues entonces Dios te va a fortalecer. Estate tranquilo, pero no quites tus ojos de Dios. Nunca los quites tus ojos de Dios. Busca a Jesús con todo tu corazón. Desea su presencia en tu vida para vivirla y para compartirla con tu iglesia y con todos los demás que te rodean. Y entonces, cuando la presencia de Dios sea una realidad en tu vida, verás y disfrutarás de la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga.